Sí, eran los templos. Este es la ciudad de Ur, se llamaba Sigurat, que les envié una investigación, ¿verdad? Entonces, Sigurat fue el templo más importante de Mesopotamia. Así eran, en forma de pisos, de terrazas. Cuando llegaban a la parte superior era donde el sacerdote rendía los cultos y los ritos también. Antiguamente los ritos eran aún, los hacían con personas, les ofrecían a sus dioses. Pueblos que estuvieron asentados en esta franja, en estos lugares. Empiezan con Sumer, los sumerios, allí en el 4000 a.C. Luego están los acadios en el 2500 a.C. Los babilónicos en el 2100 a.C. Los asirios en el 1250 a.C. Neobabilónicos, los persas también, entre 612 y 331. Entonces, pero los imperios más importantes que existieron aquí están Sumeria, del 5000 a.C. a 2300 a.C., el imperio acadio, desde 2300 a 1800 a.C. Pero quiero ver una característica especial que había en Sumeria. Es en este lugar donde se descubre la escritura cuneiforme, que se realizaba en tablillas de arcilla. Estas eran signos en formas de cuña porque utilizaban una especie de cañita que tenían puntitas como garras de felinos. Entonces iban punzando las tablillas de arcilla. ¿Por qué se descubre la escritura? Porque los sacerdotes, quienes eran los encargados de llevar la administración de los excedentes del ganado, de lo que entraba y lo que salía, porque como esto era rodeado, ¿verdad? Era regado por ríos, había comercio fluvial. Era tanto lo que había que contabilizar, que dice que a ellos no se les quedaba todo. Por lo tanto, ellos empezaron a buscar una manera de poder solucionar ese problema, porque tenían que rendirle cuenta al rey, a la nobleza. Y es aquí que ellos dicen, pues hagamos algo, y ahí aparece la escritura cuneiforme. Pero primero es pictográfica. Una imagen representaba, por ejemplo, un saco, 100 granos de maíz. Entonces, luego ya lo van mejorando y es en el imperio acadio que ya aparece la cuneiforme. Es decir, que la Sumeria fue como el embrión, el camino que llevó a la cuneiforme. Y en el imperio babilónico, ya una vez que tenemos la escritura, ¿quiénes podían escribir? No todos escribían. Eran los sacerdotes, de los cuales salían los escribas, y los hijos de los nobles que enviaban a ese lugar a estudiar cómo aprenderse cada uno de estos pictogramas, de estas letras, con su significado. Entonces, solo ellos, nadie más. Y en el imperio babilónico, uno de los imperios más fuertes que ha habido en Mesopotamia, aparece el código Hammurabi. En el código Hammurabi, este rey manda a que hagan una escultura de basalto en el cual escribían las primeras leyes que aparecen en el mundo. Pero ahí está, porque si solo los sacerdotes, hijos de los reyes, los escribas, sabían de escritura, ¿cómo el pueblo se iba a enterar de lo que estaba allí? Entonces, esta es la ley del ojo por ojo, la ley del talión. Si tú matabas, te mataban. Si tú robabas, te robaban. Si tú sacabas un ojo, te venían y te sacaban el ojo a ti. Entonces, esa ley fue escrita allí por el rey Hammurabi. Por eso es Hammurabi, por ese es el nombre, la ley, el código de Hammurabi. Y luego tenemos el imperio asirio de 1300 a 612 a.C. Y aquí ya aparecen las armas de hierro y la ocupación de todo este territorio por los persas. Y por ende también aparecen las clases sociales. ¿Cómo estaba organizada la clase social en Mesopotamia? Si nos vamos a la cúspide, estaba el rey, el que era posesionado por herencia. Eran yo la reina y por herencia a mi hijo le tocaba heredar el trono. Entonces, pasaba de padres a hijos. Varones, recuerda el machismo, el patriarcado, varones.
Ahora, nobles y sacerdotes tenían una gran influencia, como yo les digo, miren. Luego venían los nobles, los que también que tenían las riquezas, y los sacerdotes, que eran los que hacían los cultos a los dioses paganos. Y ellos controlaban todo lo que hacía la población, cobraban los impuestos al campesino. Y como todavía no había dinerito, era de todo lo que sembraban, la mayor parte iba para el bienestar del rey y para ellos. Luego vienen los artesanos, mercaderes y campesinos. Los artesanos, los mercaderes vivían cerca del palacio, porque allí estaban los artesanos haciendo las cosas para embellecer el palacio, las ollas para el rey, para los nobles. Los campesinos estaban como fuera de la ciudad porque tenían que trabajar en el campo para mantenerlos a ellos. Y al final estaban los esclavos, no tenían voz ni votos, ellos trabajaban hasta morir, eran prisioneros de guerra también algunos de ellos. Cuando iban y tomaban esos territorios, entonces ellos los traían como prisioneros para trabajar y por ende los esclavizaban. Tenían que pagar deudas. ¿Cómo las iban a pagar si estaban esclavizados? Entonces, por haberles perdonado la vida, esa era una deuda que jamás terminaban de pagar. Y si venían con su familia, la deuda tenían que heredársela. Así como el rey heredaba el trono, los esclavos heredaban la deuda por haberles perdonado la vida. Entonces, miren cómo se manejaba Mesopotamia. Y todo aparece cuando el excedente llega a las vidas. Y las riquezas unos acumulaban más. Y la solidaridad y la igualdad se termina en Mesopotamia. Y aprovecharon al máximo esta tierra fértil. Entonces, vamos con las preguntas. Primera pregunta. Y esto ya lo di. ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? Clase anterior. ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? Y esta pregunta es para Axel. Axel, ¿tienes abierto el audio? ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? Si Axel no puedes abrir el audio, entonces le voy a preguntar a otra persona. Nuevamente te dejo abierto el audio. Allí, Axel, ya. Ahí sí. Te escucho bien lejos. No me diga eso. Ahí se te acerca. Dime. Ahí me escucha. Sí, allí sí, perfecto. ¿Qué significa la tierra de los dos ríos? Muy bien, excelente, así es. Mesopotamia significa tierra de los dos ríos. Recuerda, bañada por dos ríos. Tigris, ¿cómo se llamaba el otro? Y esta pregunta es para María. María, cuéntanos el nombre de esos ríos. Hola, María. Hola, hermana. ¿Cómo se llaman el nombre de esos dos ríos? Ahorita dije uno, que suena a un animal. ¿No te recuerdas? No, hermana. Ya, siempre tienes un cuadernito anotado cuando yo estoy explicando o pasando las diapositivas. Tuares, buenos días, Tuares, ¿cómo estás? Nombre de esos ríos. Días. No era el Éufrates. Ya, y el otro, el que yo dije. El Tigris. Muy bien. Esos dos ríos eran los que bañaban Mesopotamia y por tanto allí aparece su nombre. Ciudades más antiguas de Mesopotamia. Ciudades más antiguas de Mesopotamia, y es decir, las primeras que aparecen. Y esta pregunta es para Andrade Herrera. ¿Tienes abierto el audio? Ya, hermana. Hola, buenos días.
Nómbrame ciudades más antiguas de Mesopotamia. Sería Irak, no. ¿Cómo? Babilonia. No. Podría ser, pero yo nombré otras. Te cierro el audio. Podría ser. Voy a nombrar a los estudiantes que tienen muchas X, así que quiero por favor borrárselas. Sinchi. Dime, cuéntame, nombres de las ciudades más antiguas o las primeras ciudades que tuvo Mesopotamia. Babilonia. Ya me la dijo Herrera, pero no es Babilonia. Eran ciudades cortitas los nombres, cortitos. Solo Orsa, no tienes abierto el audio, hijo. Allí tienes abierto el audio. Ábrelo tú. Buenos días, hermano. Buenos días. Nómbrame esas ciudades, aunque sea una. Ala. Sí, parecido, pero no es así como que se parece, ¿ya? Pero ya le diste por lo menos hay una por allí que ya te salió. Samuel, cuéntanos. ¿Tienes abierto el audio? Hola, buenos días. Cuéntanos esas ciudades más antiguas. Ur. Ur. Una de ellas fue Ur. Y la otra tiene un nombre parecido también con U. Uruk. Uruk, muy bien. Faltan dos más. Catagua, ¿tienes abierto el audio? Lagash y Eridu. Muy bien, así es. Lagash, Iriru, Ur y Uruk. Muy bien. Hablemos de la religión de Mesopotamia. Esos templos. Y les mandé una investigación. Y esta pregunta es para Génesis. Génesis, ¿tienes abierto el audio? Buenos días. Era la politeísta. Ya, háblanos de ese templo, esa infraestructura. Yo le expliqué. Ese templo que era así, como que tenía pisos y arriba. No se escucha muy bien. Escucha como que le hable sobre el templo, ¿cómo era? Sí. Creo que era como una construcción así grande, en donde hacían varios cultos y adoraban dioses, algo así. Sí, Génesis, muy bien. Ahora quiero que me cuente, Moisés, cuéntame la infraestructura del templo. Yo dije que era en forma de, los pisos en forma de... El Sigaruk de Ur. Sí, ¿cómo eran, en forma de qué eran? Crearon la primera forma de escritura llamada cuneiforme. ¿Ya? Tenía forma de... Era como una pirámide, eran varias losas encima de otras. Sí. En el Muy punto bien, más alto Moisés. sacrificaban a los humanos, a sus dioses. Así es, muy bien. Pero esta forma de losas le llamaban también como especie de terrazas. Y en la parte superior, como dice Moisés y dijo Génesis, ahí rendían el culto a sus dioses y aún hacían sacrificios humanos. Muy bien. Ahora nos vamos a esos imperios que pasaron. ¿Cómo se llamó el primer imperio? Quito, ¿tienes abierto el audio? Primer imperio que pasó por allí, o primera civilización, vamos a decirle. Primera civilización que se asentó allí en esos territorios. Oye, yo anduve con el primo, a mí gracias a Dios no me pasó nada. ¿Cómo se llamaba el primero? La primera civilización, la primera ciudad así grande y extensa, que ahora nosotros le llamamos países. ¿Cómo se llamaba? Yo di un cuadrito
Y yo dije los periodos. En este primer periodo, las